El tema que hoy me trae aquí bueno, para mí tengo que decir que es siempre un honor el estar en la Real Academia. Siempre desde muy jovencito me ha interesado mucho el cuidar las instituciones, porque si algo faltaba en España eran instituciones científicas que vayan teniendo historia, y si hablamos de eso es necesario hablar naturalmente de la Real Academia de Ciencias. Durante 6 años fui presidente también de la Real Sociedad Española de Química, y aquello pues me hizo pues ser una persona muy dedicada a conservar lo que este país tiene de ciencia, y en ese sentido pues hacer lo que yo llamo milis, que son, ahora ya nadie hace milis, pero entonces la mili eran servicios a la patria. Entonces yo creo que todavía se pueden hacer servicios a la patria sin que esto signifique que tengas que tener unas ideas políticas extrañas, de servicios a la patria de muchas formas, y el que yo he encontrado pues es el de trabajar para todo lo que tiene que ver con el tema de la ciencia. Esto también la COSCE, que mañana o pasado como muy tarde sacaremos también un documento con todo lo que está cayendo, pues este famoso decreto, ya lo adelanto, que venía a normalizar un poco la situación de la ciencia española en el día a día, es decir, en la compra de equipos, en la contratación de gente, que teníamos un problema muy serio porque para nada se ha considerado que la ciencia es algo singular, sino que se le considera una empresa más, y por tanto supeditados a este tipo de cosas que son una tremenda traba en el trabajo cotidiano. Bueno, pues esto que se había aprobado a primeros de este mes de febrero, estábamos todos muy contentos. Hay rumores muy serios de que, como ya estamos en campaña electoral, al gobierno no se le va a dejar que apruebe este Real Decreto, sencillamente para que no saque ventaja con un hecho positivo, que pueda considerar la gente de ciencia positivo, ¿no? Entonces, claro, esto de situar la política tan por encima de todo de la vida del ciudadano es altamente criticable. Entonces sacaremos un documento para llamar la atención de que la ciencia y el resto del país no puede estar sujeto a los vaivenes de los políticos, porque esto es un asunto entre políticos, no es que sea un asunto crucial para España, sino que un partido no saque ventaja a otro, con lo cual, en fin. Bueno, me callo por esta vía y vamos a lo que vamos, que hoy es una tarde de divertimento, es una tarde de hablar de nanoformas. Me gusta hablar de nanoformas del carbono y ahora explicaré por qué, pero también me gusta hablar de una persona que fue muy singular, naturalmente Premio Nobel de Química, muy querido en España y persona que quería mucho la química española también. Creo que fue amigo de mucha gente. Yo me gusta contarme entre sus amigos, y me parece que hablando de nanoformas de carbono es necesario resaltar esta figura para que no quede en el olvido. Que en el caso de la gente de ciencia, igual que cuando se habla de literatura parece que no se entiende la obra si no se conoce la vida del autor, pues resulta que en ciencia muchas veces también las circunstancias llevan a que se entienda mejor la obra de una persona si se conoce su biografía también. Y en ese sentido creo que hablar de Harry Kroto es para mí una obligación y un placer también. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta es una diapositiva absolutamente original, este es mi pensamiento. El legado que ha dejado Harry Kroto en la química es solamente comparable al de algunos de los grandes científicos del siglo XIX dentro de la química, como fue Augusto Kekulé. Algunos pueden pensar que esto quizá es una exageración, pero yo lo baso en lo siguiente. Esta es la estructura del benceno, no es la que conocemos ahora, pero ya se ven aquí los enlaces sencillos y dobles, ¿verdad?, alternados, que describió Auguste Kekulé en 1865. Realmente el benceno ya se conocía desde 1825, pero además lo descubrió Faraday, curiosamente, que Faraday es muy conocido dentro del mundo de la física, pero en química fue el descubridor de la molécula de benceno. Lo que pasa es que entonces no se sabía cuál era su estructura. A mí me gusta contar a mis alumnos que descubrir la molécula de benceno llevó al ser humano
al investigador 100 años, desde 1825 hasta 1925 no se conoce la difracción por difracción de rayos X de la estructura del benceno. Pero el benceno en este caso fue tremenda aportación. Si uno coge un libro de química de esta época, para nada aparecían los compuestos aromáticos, no existían, de tal manera que la química era la química alifática, no la química aromática. Entonces el descubrimiento del benceno supuso un avance tremendo para el desarrollo de la industria de aquel momento, la industria pesada alemana, francesa, con toda la llegada de los colorantes, que casi todos tienen anillos de benceno naturalmente, supuso un avance tremendo en la teoría estructural y eso permitió pues, avanzar mucho la química. Este artículo, la estructura del benceno, lo publicó en francés, titulado Sur la constitution des substances aromatiques. Esto es en el boletín de la Sociedad Química Francesa, artículo que para cuando me preparé esto tuve el placer de leerme y que recomiendo su lectura original, porque para mí la sorpresa fue que, hombre, es verdad que ya voy teniendo unos años, pero que Kekulé explica en este artículo el benceno exactamente igual que a mí me lo explicaron cuando yo estudiaba en la Facultad de Química, diciendo cómo en la estructura del benceno, cuántos monoductos, cuántos productos monosustituidos forma, 1, y disustituidos 3, el orto, el meta. Es decir, es prácticamente como se sigue explicando hoy la molécula de benceno. Bueno, pues de forma análoga, Harry Kroto descubre, junto con otros, ahora hablaré después, pero descubre en 1985 esta molécula, la molécula de fulereno. Es el tercer alótropo de carbono, como mencionaré después, pero es una molécula muy singular, porque abre todo el estudio que vino después de las nanoestructuras de carbono, que han ocupado muchos artículos y mucha investigación. Me refiero ahora enseñaré algunos, pero me refiero a los nanotubos de carbono, me refiero al grafeno, a los fulerenos, naturalmente a los endoédricos y tal. Ahora presentaré algunos, estas estructuras que yo llamo fascinantes, y el grafeno por extensión también, es decir, que todo este estudio de nanoestructuras de carbono, que en definitiva fue lo que desató realmente el estudio de la nanociencia y de la nanotecnología en una gran extensión. O sea que en ese sentido son muy comparables las dos moléculas. Este es el donde publicaron este primer artículo en Nature en 1985, que tiene aproximadamente unas 15.000 citas. Lo digo esto porque para aquellos que les gustan los datos, esto puede ser las citas que puede tener un investigador medio, a lo mejor a lo largo de toda su vida, pues en un artículo ha tenido estas citas. Bien, esta es la primera página del artículo de Kekulé, precisamente, por si se quiere leer, que merece la pena. Y esto es lo que dijo, porque cuando hago este estudio, esta comparación entre Kekulé y Kroto, es porque Kekulé está considerado en la cúspide, en la cima de los científicos y especialmente de los químicos, pero esto es lo que dijo en la lectura en memoria de Kekulé en Londres, que se hizo en la Chemical Society en 1898, sobre Kekulé. Dijo la pieza más brillante de producción científica encontrada en la química orgánica en su conjunto. 3/4 partes de la química orgánica moderna está directamente o indirectamente es producto de esta teoría, de la teoría estructural que desarrolló Kekulé. Luego, la comparación puede parecer un poco exagerada, pero yo así lo creo sinceramente. Bueno, vamos a empezar. La charla de hoy, como he dicho, será un divertimento, voy a tocar distintas cosas, pero Kroto estará presente en casi todo ello de manera sutil. Aquí este es el ciclo de la materia, ahora está muy de moda todo esto, ¿no? El origen del universo, pero el comienzo hay una serie de preguntas todavía abiertas, cómo se formó el polvo cósmico y cómo este polvo cósmico evolucionó para formar granos que se encuentran en los planetas rocosos. Y sobre todo desde el punto de vista químico nos podría interesar también cómo apareció la complejidad molecular en el espacio.
Bueno, en realidad esto está relacionado con lo que Kroto estaba estudiando inicialmente cuando descubrió el fullereno. Él estaba estudiando las condiciones de nucleación del carbono, o estaba estudiando la nucleación del carbono en las condiciones de la estrella gigante roja. Eso significa unas ciertas temperaturas, un cierto vacío, porque cuando uno sale al espacio, a mí me gusta decir a la gente, si vas a ir al espacio, llévate bufanda, porque, claro, está prácticamente el vacío, pero la temperatura es aproximadamente 4 Kelvin, que a veces no se tiene esto en cuenta. Uno de los desarrollos tecnológicos más importantes es el traje espacial que llevan los astronautas y cuando salen al espacio. Es tremendo, porque fuera la temperatura es 4 Kelvin. Bien, bueno, pues esto es, en estas condiciones de la estrella gigante roja, aquí se ve cómo pueden formarse una serie de moléculas, en función de qué. Estos son moléculas por centímetro cúbico, el número de moléculas que hay, dependiendo de la proximidad a la estrella. Aquí se ve que a medida que nos vamos separando, va bajando la temperatura, va bajando el número de moléculas por centímetro cúbico, y prácticamente, pues aquí estaba el fullereno. Fue algo de lo que ellos descubrieron, una molécula muy singular de la que hablaremos hoy, pero por ejemplo hidrocarburos aromáticos policíclicos se conocen ya en el espacio en torno a 150 o así, es decir, que ya se conoce una serie de moléculas orgánicas que circulan por ahí por el espacio, ¿no? Entre ellos, bueno, aquí también hay algunos compuestos con grupos aminos, con grupos carboxilos, o sea que los aminoácidos pues igualmente con el papel que eso puede jugar para la vida, ¿no? Esto era lo que estaba haciendo Kroto, y realmente en uno de los artículos, todavía antes de recibir el premio Nobel, pues lo tituló así: C60, la esfera celestial que cayó a la Tierra. O sea, realmente él, este estudio en estas condiciones, Kroto no era químico sintético, él era realmente espectroscopista. O sea que y por eso el C60 lo descubre en un estudio espectroscópico. Haciendo un poquito de historia, estos son los grupos de investigación que participaron en el descubrimiento del fullereno. Este es el equipo de Sussex, en Brighton, en el Reino Unido. Este es Kroto, Abdul Salah, este fue el que hizo el famoso espectro de masas que enseñaré después, que es muy conocido, aparece en todos los libros. Mi amigo Roger Taylor, buen químico que falleció hace unos años. Here, que es otro de los estudiantes, este es el primero que, como dice aquí, que vio el color magenta en la disolución del C60, y digo la disolución del C60, me parece una cosa evidente, pero estamos hablando de un alótropo de carbono soluble en disolventes orgánicos. Esto ni el diamante ni el grafito, que son estructuras reticulares, lo pueden hacer. Y este es Dave Walton, también químico, todo este grupo realmente, los tres profesores, estuvieron mucho por España, especialmente en Madrid. Luego hubo otro grupo, que es realmente de este grupo, el único que participa en el premio Nobel es Harry Kroto, pero luego hay otro grupo, que es el grupo de Rice, en Estados Unidos, en donde está este O'Brien, que era un estudiante, le vi hace poco y ya no era tan estudiante, este es Richard Smalley, este es Robert Karl, Kroto, y Heath, que era otro de los estudiantes que tenían. Yo tengo que decir que he estado en muchísimos congresos de nanoestructuras de carbono. Kroto lo he visto en muchos de ellos, Smalley también. De hecho, uno de los premios que tengo fue el premio Richard Smalley de la Sociedad Electroquímica de Estados Unidos, y además tengo que decir que soy el primer químico sintético que consiguió este premio. Pero a Robert Karl, y lo digo con un cierto desaire, no me lo he encontrado nunca en ningún congreso, y sin embargo está ahí en el premio Nobel, ¿no? Y sin embargo luego veremos que algunas personas que debían de haber sido premio Nobel no lo son. Esto tiene su historia. Este es Kresmer, alemán, también tuve ocasión de comer una vez con él y estuvimos hablando y estaba muy disgustado porque no había recibido el premio Nobel. Que te den el premio Nobel debe dar mucho placer, pero que pienses que te lo tienen que dar y no te lo den, pues lo curioso es que aquí hay una historia un poco turbia, porque él sabía que Kroto, Smalley y Karl habían encontrado moléculas de C60, y entonces Kresmer examinó sus propios resultados. Kresmer también había descubierto el C60, y de hecho mandó una publicación, bueno, veremos después,
en la que Kroto fue referee también. Esto fue historias muy curiosas. En cualquier caso, en esa época, cuando Kressmer revisa sus datos sobre los experimentos que había hecho, Kressmer es físico, pues se dio cuenta que podía tener muestras de fullerenos, y en ese momento, pues el C60 ya estaba totalmente establecido como un nuevo alótropo de carbono, pero que no era más que una curiosidad académica, porque lo único que habían conseguido en 1985, cuando descubren el fullereno, era una cantidad que ni siquiera se había visto espectroscópicamente. Esto no podía conducir a un premio Nobel. Pero Kressmer, su éxito es que publica un artículo en Nature, en la revista Nature, en el año 90, en donde dice que pueden preparar fullereno en cantidades multigramo. Pues ya estaba todo servido. Una magnífica idea, un nuevo tipo de materiales, y que además se podían preparar en gran cantidad para ser estudiados y aplicados, pues la especulación sobre el premio Nobel empezó. Es decir, se especulaba quién recibiría el premio Nobel. En este sentido, tengo que decir que Kressmer hizo su estudio y su publicación con Donald Hoffman. Donald Hoffman, tuve ocasión también de conocerle para celebrar el 25 cumpleaños del descubrimiento de los fullerenos. Hubo un congreso internacional en Creta, al que también asistí. Y entonces él dio una de las conferencias estelares allí, y entonces nos contó una anécdota muy curiosa, que voy a repetir ahora casi tal y como lo contó él. Él decía que cuando en octubre llega el día del premio Nobel en química, que no sé si es en torno al 5 o al 6, en torno a esa época, pues entonces ellos, se especulaba sobre el premio Nobel. Estoy hablando de mediados de los años 90, realmente el premio Nobel cayó en el año 96 para fullerenos. Entonces Kressmer y Hoffman decidían quedar en la universidad, allí en Alemania, y se daban un paseo por el campus, iban paseando por el campus, y en una de las ocasiones pues estaban paseando, estaban esperando a que se resolviese el premio Nobel, y apareció un periodista corriendo. Allí les iba gritando, moviendo la mano, Mr. Kressmer, Mr. Hoffman, iba corriendo así, jadeando ya, y los otros, claro, se pararon, un periodista que viene corriendo, y ya mientras cogía aliento les dijo: otro año que no han sacado ustedes el premio Nobel. Con lo cual, en fin, esto fue una anécdota que nos contó Donald Hoffman con mucha gracia, y yo creo que con gran desesperación también. El resultado es que quizá, si no los dos, porque no era posible, Kressmer debía de haber estado en el grupo de los premios Nobel, que finalmente cayó en Sir Harry Kroto, Sir porque le nombró la reina posteriormente, Richard Smalley y Robert Karr. Esta es una fotografía del momento en que esta fue la razón por el descubrimiento de los fullerenos. Y ahora lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué son los fullerenos? Ya que estamos aquí, vamos a aprender algo, cosas muy simples, incluso muy divulgativas también. Los fullerenos pues, son la tercera forma alotrópica conocida del elemento químico carbono, probablemente el elemento más importante. A mí me gusta decir que es el elemento que está más próximo al ser humano, porque además es el elemento más promiscuo, es capaz se une con 1, con 2, con 3, con 4 átomos diferentes o iguales, y por tanto da lugar a cadenas, y es muy singular en ese sentido en la tabla periódica. Tabla periódica que luego haré un comentario porque estamos celebrando su 150 aniversario. Estos son los dos fullerenos más conocidos y más abundantes, que son el C60. El C60 es muy curioso porque es un icosaedro truncado. Eso significa que cumple la regla de Euler. Si fuese un polígono, diríamos que vértices más caras es igual a aristas más 2. Bueno, pues cumple ese teorema, y por tanto lo que ya no se conoce tanto es cuántos pentágonos hay. Un pentágono geométricamente produce curvatura, porque si fuesen todos hexágonos, ya lo conocemos, eso es el grafeno o el grafito, ¿no? Varias láminas. Todos los hexágonos dan una estructura plana, mientras que los pentágonos son los responsables de la curvatura. Entonces aquí los 30 dobles enlaces que hay son idénticos, no son distinguibles, son químicamente equivalentes. Mientras que en el C70, que es el segundo fullereno más conocido, aquí se puede ver que ya es como un balón de rugby, ya no todos los dobles enlaces son iguales, y se pueden distinguir 4, que sería el alfa, beta, gamma y delta.
Cuando uno hace química con C70, obtienes algún derivado alfa junto con beta. Siempre el alfa el mayoritario, excepto en un paper que acaba de salir nuestro, hace unos poquitos meses, en el que por primera vez en una reacción el mayoritario es el beta, si queremos, lo controlamos simplemente con la polaridad del disolvente. Bueno, lo cierto es que este es el segundo más abundante, y como criterio general, pues ¿cuál podría ser de todos estos el más reactivo? Pues un doble enlace, si pensamos en un doble enlace en la molécula de eteno o etileno, pues se ven los orbitales, es plano, y si lo tenemos dentro de una bola lo estamos forzando. Pues cuanto más forzado esté el doble enlace, más reactivo será, más ganas tendrá de romper un enlace para estabilizarse un poquito. Y eso es lo que hace que el más reactivo de todos sea el que está en la zona, en la región polar, porque está más tensionado. Y estos son unos fullerenos muy curiosos, muy bonitos, a mí me gustan mucho, son fullerenos endoédricos. Hay distintos tipos de fullerenos endoédricos, esto es como una especie de bollo preñado, para entendernos, ¿no? ¿Cómo se forman estos fullerenos? Pues el primero que se describió fue con un átomo de helio dentro, en la propia formación del fullereno, que mostraré más tarde cómo se pueden formar. Pero eso fue un poco casual. Uno de cada millón aproximadamente de moléculas al cerrarse atrapaban un átomo de helio. Pero esto ya se hace mediante lo que se llama la cirugía molecular. ¿Qué es la cirugía molecular? Pues justamente cojo la molécula de C60, la abro químicamente, lo meto en una cámara con un gas que hay allí, lo someto a alta presión hasta que se cuela una molécula dentro. Y una vez que se ha colado la molécula dentro, como si fuese cirugía, cierro químicamente de nuevo la estructura. Alguien puede pensar, esto es dificilísimo. Prácticamente un calentón al final elimina todo y hace que la molécula se cierre. O sea que no es tan difícil, y estos son los tres que se han sintetizado con hidrógeno, con agua y con fluoruro de hidrógeno. Bueno, tengo que decir que hay uno más sintetizado, que hice de referee hace 2 semanas o así, que es el mismo que sintetizó este, es el profesor Whitby en el Reino Unido, que tiene ya dentro la molécula de un hidrocarburo, el metano. Saldrá publicado en la revista Angewandte, aunque bueno, todavía no sé si se lo aceptarán, yo se lo acepté, y se lo aceptarán seguramente. O sea que ya hay esto es muy curioso, porque la primera pregunta que puede surgir es, bueno, ¿lo que hay dentro puede modificar la reactividad química de esta molécula por fuera? Nosotros, por mostrar un ejemplo, yo creo que es lo único que voy a mostrar de algo que hemos hecho en nuestro grupo, pues decidimos estudiar una isomería que es, como químicos orgánicos, pues aquí se ven los dos hidrógenos hacia el espectador, y aquí se ve uno para el espectador y el otro hacia atrás, con la línea punteada. Entonces esto es lo que llamamos una isomería cis-trans. Entonces esta isomería decidimos estudiarla cinéticamente, en función de lo que hubiese dentro. Entonces cogimos 3 moléculas, que es el fullereno vacío, el fullereno con el HF, fluoruro de hidrógeno, y el fullereno con el agua. ¿Tendrían que reaccionar igual o no? Bueno, pues la realidad es que hicimos esta portada para que en Con, que lo aceptaron, el que llega antes, el que corre más, es el que lleva el el agua, luego el HF y luego el vacío. La realidad es que eso se puede entender muy fácil aquí, viendo lo que pasa, porque como se forma este intermedio abierto, es decir, este ciclo se abre, y entonces se forma lo que llamamos un esbiterión, carga positiva en el resto orgánico, carga negativa en la superficie del fullereno, y entonces la carga negativa, como aquí hay una molécula bastante polar, bueno, una molécula, pero una solo, esto es otra historia también, las propiedades del HF son las mismas cuando hay una sola molécula que cuando hay varias, pues seguramente no son las mismas. El caso es que aquí dentro estas moléculas permiten, por ejemplo, estudiar una sola molécula aislada del resto. Bueno, aquí lo que sucedía era que esta carga negativa sobre el fullereno está estabilizado por un puente de hidrógeno desde dentro, y por tanto, si lo estabiliza, hace que reaccione más rápidamente. El resultado es que, bueno, pues se puede ver cómo lo que hay dentro condiciona la reactividad de lo que queda fuera. Bueno, esto es un ejemplo. No hay muchos de estos, pero hay algunos ejemplos. Esto que se ve aquí son otros fullerenos endoédricos. Estos ya son mayores, este es C60, pero la estructura es C82, este es el C80 y este es el C80 también.
¿Cuántos pentágonos podemos tener aquí? Pues lo mismo que en el C60, independientemente del número de átomos de carbono, 12 pentágonos conducen a la formación de una estructura cerrada. Todo lo que sea menos de 12 nos dará una estructura abierta, una estructura en forma de bowl, ¿no? En forma de cuenco. Estas moléculas ya no se hacen por cirugía molecular, sino que realmente cuando se coge discos de grafito, ahora veré cómo se puede generar C60, se dopan de alguna manera con nitrógeno, algunos de estos se doparon sin querer, y el resultado es que aquí se puede ver un fulereno que tiene un lantano, 2 lantanos o un nitruro de escandio. Tengo que decir algo muy curioso, si hay aquí algún químico inorgánico, podría decir, esto que se ve aquí es el nitrógeno con 3 átomos de escandio. Cuando estudiábamos en el bachiller nos decían valencia del nitrógeno tenía varias, pero en los nitruros aquí actúa con valencia 3, diríamos estado de oxidación. Pero por ponerlo en román paladino, el escandio tiene valencia 3 más. 3 más por 3, 9 más. El nitrógeno 3 menos, eso tiene 6 más. Es decir, es que esta especie, el nitruro de escandio, fuera del fulereno no existe. No existe, de tal manera que aquí se produce una circunstancia muy singular, y es que cuando se forman estos fulerenos endoédricos, pues lo que sucede es que se debe de formar, aún no se sabe muy bien cómo es, pero seguramente estas especies, tan pronto se van formando, actúan de plantilla y se genera la jaula de carbono alrededor. Si esto tiene 6 más, necesariamente habrá 6 menos, es decir, es como si fuese una sal interna. Entonces estas estructuras de carbono tienen 6 electrones pululando por ahí. Error de muchos referees cuando les mandan una cosa a esto si no conocen bien. Dicen, bueno, este es otro ejemplo más de fulerenos endoédricos. Es que la reactividad de estos fulerenos no tiene nada que ver con la de los fulerenos vacíos. Son especies completamente diferentes. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es la gran diversidad de cosas. Por ejemplo, aquí se están utilizando algunos derivados de... cuando se hace resonancia de imagen, por ejemplo, se utilizan sales de qué elemento químico. Bueno, aquí se han metido también nitruros, bueno, lo diré ahora después, de tal manera que se utilizan para resonancia de imagen con una sensibilidad mayor que las que se utilizan habitualmente, que suelen ser quelatos de metales, pero esos metales pueden quedar por ahí en disolución, y los metales no son buenos consejeros, pero aquí están metidos dentro de una jaula de carbono. El carbono es un material biocompatible, ¿de acuerdo? Diré después, esto formalmente se puede considerar así, el nitruro negativo, los escandios positivos, y luego aquí pues la jaula de carbono alrededor que soporta una carga negativa, casi da un poco la impresión de que es una estructura de átomo de Bohr, un poco como la distribución de cargas que tiene. Bien, este no se ha sintetizado nunca, pero este es teórico, pero si es un fulereno gigante, como singularidad, ¿qué podemos decir? Que tiene 12 pentágonos, y el resto son hexágonos. Entonces, cuanto más grande, menos reactivo será el fulereno. ¿Por qué? Pues porque toda esta zona que vemos aquí en el frente es casi el grafito, una lámina de grafeno, y el grafeno, como es un plano, no está tensionado y por tanto su reactividad es mucho menor. ¿De acuerdo? Bueno, pero por poner un ejemplo de algo... Bueno, ¿y qué hay sobre los fulerenos? Pues vamos a hablar del tamaño, por ejemplo. El tamaño es la relación que hay entre gadolinio, sales de gadolinio, ¿vale? Sales de gadolinio, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la relación de 100 millones, es más pequeña la naranja que la Tierra, pues esta misma relación es la que hay con una molécula de fulereno. Prácticamente la molécula de fulereno tiene un tamaño de 1 nanómetro. Jesús nos decía hace poco, que hace unos minutos, que 1 nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Bueno, es que cumple además la molécula, he dicho que es casi el origen de la nanociencia en gran parte, en muchos aspectos, pero es que además su diámetro el diámetro, considerando los radios de Van der Waals, es en torno a 1 nanómetro. Bien,
¿Cómo se ha sintetizado? Pues la verdad es que fue un poco por casualidad, porque esto lo que se ve aquí es, son dos rods, varillas de carbono, simplemente de grafito, y en este caso se someten a una alta temperatura del orden de unos 3000 grados centígrados. El carbono en este caso del grafito se va evaporando y se va poniendo prácticamente a esa temperatura como carbono monoatómico, de tal manera que se necesita una fuente, un gas que lo transporte a un sitio más frío donde empieza a colapsar esos átomos de carbono que son altamente reactivos. Entonces, ¿ahí qué se forma? De todo, pero también fullerenos. Y de ahí, claro, se forman especies de carbono, y sobre esto hablaremos después, sobre estas especies de carbono. Se forma carbono amorfo, se forman nanotubos, se forman fullerenos de muchos tipos, endoédricos también, si hay por ahí algún heteroátomo. El resultado es que si hacemos que se disuelva eso, bueno, otra forma sería, en lugar de utilizar una barra de grafito, pues lo que se hace es un disco de grafito, un láser a altas temperaturas, se empuja con helio. Esto lleva un tiempo de vuelo y en el espectrómetro de masas se ve la señal del C60. Bueno, por eso a veces en cada 10 elevado a 6 moléculas que se forman de fullereno, aproximadamente una encaja, atrapa un átomo de helio. Y esto es el famoso espectro del C60, este es el original que se publicó. El C70, pues como ya no es tan simétrico, no tiene una simetría icosaédrica como tiene este, pues entonces aparecen 5 señales, aquí, perdón, 4 señales, que son estas 4, aquí hay 5 porque está mezclado con el C60, queda una única señal. Claro, cuando uno ve esto dice, yo quiero trabajar con fullerenos, pues son muy sencillitos. Ya, pero en el momento en que metes un sustituyente, se pierde todo tipo de simetría, y entonces te encuentras con que en la zona esta de entre 100 y 140 te encuentras a veces 58 señales todas juntas que corresponden al fullereno, más lo que lo vayas a sustituir. Bueno, entonces, ¿cómo se pueden formar hoy fullerenos? ¿Dónde podemos encontrar fullerenos? Pues cuando utilizamos un láser y vaporizamos, como hemos visto, o altas temperaturas, como hemos visto aquí, con una descarga en una atmósfera inerte, pero también cuando hay un fuego por ahí, si uno va con la escobilla y un y tal y coge el hollín, seguramente ahí habrá también fullereno, y después se encontraron en cráteres y se han encontrado hasta minas, y luego en 2010 apareció, creo que fue en 2010, un trabajo publicado en Science, en donde decía que se había descubierto, claro, descubierto no, sino que se tenía evidencia de que la luz que llegaba de algunos astros del sistema solar, pues correspondían a una luna en concreto de tamaño como unas 3 veces la luna que tenemos nosotros, y cuya composición era prácticamente en su totalidad fullereno. O sea que en realidad en el espacio siempre ha estado con nosotros. Ha sucedido lo que sucede tantas veces, que la técnica que nosotros tenemos no nos permite verlo. Avanzamos en la técnica y nos damos cuenta que tenemos más cosas alrededor, y una de ellas era la molécula de fullereno. Una vez que ya la buscas o que ya sabes que está, aparece en todas partes. Pero no hay que preocuparse mucho porque aproximadamente por 20 euros consigues 1 gramo de fullereno de altísima pureza, ¿vale? Si uno va a Aldrich y lo compra, bueno, yo les protesté a los de Aldrich mucho porque era un robo lo que hacían, de tal manera que cuando yo daba una charla decía, si alguien quiere fullereno, por favor que me lo pida, y yo le regalo medio gramo o 1 gramo, pero que no lo compre Aldrich porque es que pedían, no sé, pedían por 100 miligramos a lo mejor 300 euros, o sea, cosas de este tipo, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿se puede sintetizar el fullereno? Pues solamente hay una síntesis, hay 2 síntesis del fullereno, pero las 2 son heterodoxas. Heterodoxas porque no son las que un químico hace en el laboratorio. Una de ellas hacen química y luego terminan, por ejemplo, llegan a una molécula y luego aplican la flash vacuum pirólisis. Y es que meten a vacío a 1000 grados o por encima de 1000 grados, calientan a vacío y entonces se forma con un rendimiento muchas veces muy inferior al 1%, del 0,01%, se forma algo de fullereno. Esto es absolutamente inútil.
Pero bueno, pero desde el punto de vista de la síntesis se puede hacer, pero claro, temperaturas muy altas. Esta es otra aproximación que la pongo aquí porque es hecha por españoles, que se publicó en la revista Nature en 2008. Esto es Martín Gago, esta molécula fue del grupo de Berta Gómez-Lor y también Antonio Chavarren, pero es una molécula que ellos habían sintetizado tiempo atrás. Pero es una molécula que si cuentas, pues tiene 60 átomos de carbono, aquí metieron algunos átomos de nitrógeno, y simplemente calentando a alta temperatura sobre unos 700 Kelvin, sobre platino, con esta cristalográficamente 111, pues entonces aquí se ve el triangulito, esto es por STM, es microscopía de efecto túnel, pues aquí se ve, esto forma más o menos un triángulo, que se puede ver aquí en los triangulitos. Y cuando se calienta esa temperatura sobre una superficie de platino, naturalmente el platino no es inocente, pues entonces desaparecen todos los triángulos y todo lo que se ve son bolas. Esto es lo que se ve, y esto tiene aproximadamente un tamaño de un diámetro de 1 nanómetro. Y además es que añadieron vaporizaron, porque esto se vaporiza un poquito, C60, y era imposible distinguir una bola de la otra. Luego esto es una prueba y además la reacción va con un rendimiento cuantitativo, 100%. Desaparecieron todos los triángulos. O sea, esta es una síntesis curiosa que, bueno, pues permite... nosotros, como decía Jesús, después de tanto tiempo, ahora tenemos pedida una segunda RC, y en esa segunda RC hemos hecho la primera propuesta de síntesis química de un fullereno en 4 o 5 pasos. Pero es especulativo, pero posible, yo creo que es posible. Bueno, ¿cuál es la reactividad química de los fullerenos? Porque una vez que uno ha estado en esta charla, pues que se vaya uno con la idea de cómo reaccionan los fullerenos. La pregunta es, ¿esto se comporta como tiene hexágonos y dobles enlaces, perdón, 3 dobles enlaces en el hexágono? ¿Es un superbenceno o es un superpolieno? ¿Realmente tenemos aquí bencenos o tenemos ciclohexatrienos? Pues esta es una buena pregunta, porque tenemos que saber cómo se comporta químicamente. No quiero ofender a nadie, pero esto, ya que hemos hablado de Kekulé, una de las características de una molécula aromática, como nadie duda que es el benceno, es que todas las distancias de enlace carbono-carbono son iguales, prácticamente 1,4 Armstrong. Entonces, bueno, esto lo pongo aquí un poco como homenaje a Kekulé, porque en 2015 editamos, junto con otro amigo de Estados Unidos, editamos este número especial del Chemical Society Reviews, porque era el 150 aniversario del benceno de Kekulé. Entonces editamos esto, escribimos un artículo de revisión. Bueno, lo interesante es esto, es que todas las distancias carbono-carbono son iguales. Bueno, perdón, aquí he colado esto. Esto que fue la portada, que la diseñamos nosotros también. La idea era, bueno, la foto ya es bien conocida, pero este velo que parece que tiene aquí gustó mucho y está cargado de simbolismo, porque en realidad el benceno es un hexágono, y este velo, que si se ve con un poquito más de detalle, son como hexagonitos pequeños que están puestos aquí. ¿Esto qué representaría? Pues quizá el material más avanzado, o uno de los más avanzados que se conoce, ¿no?, y que es el grafeno. Entonces, el grafeno no hubiese sido posible conocerlo si no se hubiese conocido el benceno. Luego estaba cargado de simbolismo y Kekulé detrás, y entonces pues les gustó mucho a los de la Royal Society. Bueno, ¿cuál es entonces, qué naturaleza tiene el fullereno? Pues simplemente haciendo difracción de rayos X, se puede ver que si cogemos un hexágono como este, hay una distancia carbono-carbono de doble enlace de 1,37, que es prácticamente muy característica de un enlace doble carbono-carbono, pero también tiene un enlace, esto es característico entre dos hexágonos, en la unión entre dos hexágonos, pero si cogemos un hexágono y un pentágono, esta distancia es de 1,45 Armstrong, que esto es característico de un enlace sencillo carbono-carbono. Luego no tiene una estructura aromática y por el contrario se comporta como si fuese el ciclohexatrieno, por tanto da reacciones de adición al doble enlace y no da reacciones de sustitución aromática, que son las características de los compuestos aromáticos. Entonces, tan simple como esto, se comporta como un superpolieno. Bueno, y ahora dos curiosidades, ya sé que alguno está pensando la tarde gloriosa que vivimos ayer los atléticos.
Ya sé que alguno está pensando, habrá más, que nadie... Pero bueno, dos curiosidades sobre el fulereno que a todo el mundo le gustaría saber y que a lo mejor no se atreven a preguntar, pero voy a comentar las dos curiosidades. La primera de ellas, ¿por qué se llaman fulerenos? ¿Por qué se llaman fulerenos? Esto a lo mejor alguno lo ha oído y tiene alguna idea. Bueno, entre otras cosas porque Harry Kroto, que era un amante del arte, realmente él era dibujante, no pintor, dibujante, cuando era joven, y de hecho trabajó incluso para una empresa de dibujante, y cuando venía aquí a Madrid a un congreso, daba su charla, se sentaba, pero cuando necesitabas algo de él le buscabas y ya no estaba, se había ido al Museo del Prado y estaba por ahí, tenías que llamarle por teléfono para que volviese y tal. Entonces, le gustaba mucho el arte, y entonces él conocía la cúpula geodésica esta, que está en Montreal, esto es como una especie de Meca y por tanto hay que visitarla, si estás trabajando en Fulerenos, y esta es la prueba de que estuve allí. Pero ¿por qué esta es, bueno, esta es la esfera, está la cúpula de la biosfera, que es muy famosa, allí puedes ir y firmar en un libro, y entonces pues el nombre proviene de este señor que era un arquitecto al que voy a poner aquí ya directamente, no me voy a parar mucho en él, pero uno puede entrar en internet y buscar mucho sobre quién fue Buckminster Fuller. Esto lo que viene a decir aquí es que para la mayor parte, durante la mayor parte de su vida, Buckminster Fuller fue conocido simplemente como un loco, como un chalado, esa sería un poco la traducción. Pero yo digo, un loco, un chalado, no aparece en la portada de la revista Time. Luego debía de haber algo más. Este hombre supuso o pretendía que, pues lo que está un poco escrito aquí, transformar la forma de vida del ser humano. El famoso coche sin peso con 3 ruedas, las cúpulas, de esto hay alguien que ha seguido esta idea y realmente vive en alguna cúpula así geodésica. Fijaos que aquí hay un helicóptero transportando una cúpula, porque se construye muy fácilmente y esto tiene mucho sentido, esto nos evitaría las hipotecas de la casa, por ejemplo. O sea que sí que tiene mucho sentido en el sentido de... Pero claro, inmediatamente le tacharon de loco, ¿no? Pero la forma de vida que tenemos a veces es un poco irracional. No voy a pararme más en Buckminster Fuller. Esto fue Kroto quien le dio este nombre, Buckminster Fuller, y los primeros trabajos de Fullerenos se llamaban Buckminster Fullerenos. Era tan largo que al final hubo que quitar Buckminster y dejarle solamente Fullereno. Pero hay otra razón también poderosa, y es que, ¿cuál es el nombre de la UPAC? Pues el nombre de la UPAC, de esta molécula, es este. Esto es una razón suficiente como para buscar otro nombre, y se le suele llamar así, pero es 5,6 porque está formado por pentágonos y hexágonos. Fuller, que es un prefijo que tiene nombre, por tanto hay que mantener la doble L. Hay gente que dice fullereno y lo pone con L, ¿por qué? Nadie cuando dice, nadie dice Shakespeare, ¿verdad? Y si lo escribe nadie pone Shakespeare y pone S-E-S-P-I-R, Shakespeare. Entonces, si es un nombre, conviene mantenerlo, pues esto se mantiene. Y un sufijo que sí que tiene sentido químico, que es presencia de doble enlace. 60 átomos de carbono, simetría icosaédrica. Y luego la segunda cosa que todo el mundo querría saber de los fullerenos es, con 60 átomos de carbono, primera pregunta, ¿por qué 60? ¿Por qué 60 átomos y no 58 o 63? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta, ¿por qué la molécula tiene 60 átomos? Y la segunda sería, bueno, si yo cojo 60 átomos de carbono y digo, voy a hacer una jaula cerrada, resulta que hay 1812 posibles estructuras. ¿Y por qué si hay más de 1800 posibles estructuras, la madre naturaleza elige solo una? Pues son dos preguntas muy curiosas para saber sobre esta molécula. Bueno, ¿quién responde al porqué de estas dos preguntas? Pues es precisamente Harry Kroto. Harry Kroto, en un trabajo que publica en Nature, también participa Patrick Fowler, que es un buen amigo también, británico, es teórico, y define lo que llama la regla del pentágono aislado. Esta molécula es estable porque los pentágonos, que son las especies más tensionadas, están rodeados por hexágonos, por 5 hexágonos. 2 pentágonos que estuviesen fusionados harían la molécula muy inestable. Esta es la razón. Luego, bueno,
Para el C60 hay un solo isómero, para el C70 hay solo uno también, para el C que hay solo un isómero que mantenga, que cumpla la regla del pentágono aislado. Para el C78 ya hay 4, para el C80 7, para el C82 9, para el C88 35 isómeros. Ya la cosa se empieza a complicar en estas estructuras. Pero esta es la razón de la regla del pentágono aislado. Hay algo, es decir, al fullereno se llega de repente porque se le ocurre a Croto y a sus otros colegas que es así, pues no, siempre hay algo, siempre ha habido alguien que ha hecho algo detrás, esto de que estamos subidos a hombro de gigantes, ¿no? En el 66, Jones, que era un teórico, ya habla de la posibilidad de estructuras que sean de formas de jaula. En el 66 también estos señores de aquí publican un artículo en donde sintetizan esta molécula, que es el coranuleno. Coranuleno en cantidades muy pequeñas. Y pocos años después, Croto publica este artículo con la espectrometría de masas a 720, que son 60 átomos de carbono, y 5 años después Kressmer y Huffman producen el C60 en grandes cantidades. Si echamos para atrás, esta es la figura de Leonardo da Vinci, el Icocedron Abscissus Bacchus, que está en el libro que dibujó e ilustró Leonardo de Luca Pacioli, que es de principios del siglo XVI, titulado De Divina Proportione. Y esto, pues, él era matemático, este fraile, y aparece ya este dibujo, se hizo muy famoso, una especie de modelo molecular ya de Leonardo, y si uno va más para atrás, pues los griegos ya utilizaban el icosaedro truncado, que sería este, pues lo utilizaban como símbolo del agua, por ejemplo. O sea que siempre ha habido algo anterior, aunque en este caso sea un poco... Bueno, ¿cuál es la evolución de los fullerenos en estos más de 30 años? En una diapositiva soy capaz de decir qué ha pasado con los fullerenos en más de 30 años. Y tiene mérito, en una sola diapositiva, o sea que hay que agudizar mucho la vista. El comienzo. Era así, realmente es que fue así, porque yo la primera vez que vi el fullereno fue en el año 91, porque se acababa de sintetizar, estaba en Alemania y un buen amigo mío me dijo, ¿has visto alguna vez el fullereno? Y yo dije, no, y entonces sacó un poquito de fullereno y me lo puso en la mano, y entonces yo lo miré así, y realmente este podría ser Nazario con la muestra de fullereno por primera vez, es que fue así. Y bueno, y 30 y tantos años después, ¿qué ha pasado? Pues que tenemos un magnífico control de lo que es el fullereno, de su reactividad química, de sus propiedades, de aplicaciones incluso. Sé lo que está pensando alguien, este Nazario tiene mucho mérito porque incluso pone el Real Madrid, ese no es el Real Madrid. Además, esto tendría que estar cambiado realmente por Coque, quien además es amigo. Coque estudió con mi hija en el colegio, en el mismo colegio, y a los cumpleaños venían juntos, con lo cual tenemos varias camisetas de él, en fin, cosas así. Pero, y después del partidazo que hizo ayer, él y el Atleti también, vamos, no quiero llevarles a un terreno que no, pero en fin, realmente este es lo que debiera de poner la foto. Se tiene un control perfecto sobre la molécula de fullereno. Y vamos a hablar entonces de otras nanoformas de carbono, muy por encima, ya me queda poquito, ¿cómo voy de tiempo, Jesús? 8 minutos. Vale. Bueno, las fascinantes nanoformas de carbono, me gusta llamarlo así, porque diamante y grafito son los alótropos conocidos. Carbonos sp2, carbonos sp3, estructuras reticulares, se extienden a lo largo de los 3 ejes del espacio de forma indefinida. Aparece una molécula que es completamente distinta, es una molécula perfectamente definida con un número, una molécula discreta con un número definido de átomos de carbono, 60 en este caso, le valen el premio Nobel a Croto, Smale y Carr, solo 10 años después de su descubrimiento. Hay otras estructuras, como los nanotubos de pared múltiple, que se descubren por Ijima en 91, 2 años después también Ijima y Betune, que es de la NEC Corporation, son capaces de... estos ni siquiera eran espectroscopistas, eran microscopistas. Y esto tiene que ver, en cierto modo, por qué Ijima no recibe el premio Nobel, mientras que unos años después, André Hein y Konstantin Novoselov reciben el premio Nobel de Física en 2010 por el descubrimiento del grafeno. Eso es motivo de debate. Pero hay más nanoformas de carbono, por ejemplo, y además verán que suena mucho mejor en inglés que en español. Estas son las carbon nanonions, quien me decía antes de
Carbon nanonio, se puede decir incluso con mejor acento, pero si lo traducimos, nanocebollas de carbono. Parece que está uno andando, ¿verdad?, por la cocina. Esto es un cartoon, ¿vale?, esto es un dibujo, pero esto es realidad, esto es microscopía electrónica. Se ven aquí las estructuras concéntricas. Estos son los nanohorns, que suenan también muy bien en inglés, pero si lo traduces como nanocuernos o nanoastas, pues tampoco suena muy bien. Son sistemas muy interesantes también. Estos son los llamados pipots, guisantes. Aquí se puede ver los fullerenos dentro de un nanotubo, aquí se ven perfectamente, ¿eh? Hay más, los nanocaps, que podrían ser nanotazas o nanovasos, que se ve como se pueden meter uno dentro del otro, como cuando los apilamos, nanotorus, sería un nanotubo que es cerrado. Este sería ya el colmo, porque el nanobat suena bastante bien, pero si lo traducimos como nanocapullos, pues suena bastante peor. Entonces, esto no es que sea exactamente así, pero podría ser más o menos como una especie de tallo. Ahora es obligado a hablar ya de esta es una diapositiva que he incorporado más recientemente, porque nosotros ahora estamos trabajando mucho en este tipo de estructuras de carbono, que son las estructuras nanométricas de carbono, por analogía a los semiconductores inorgánicos, sulfuro de zinc, seleniuro de cadmio, todos estos, que tienen algo en común, es que son fluorescentes, pero sus propiedades tanto ópticas como eléctricas dependen del tamaño de la partícula. Por eso, esto, a tamaño nanométrico aparecen efectos que no se dan a tamaño macroscópico, y esto es la nanociencia. Se puede discutir después un poco de ello, pero bueno, lo cierto es que por analogía hay estructuras solo de carbono, los quantum dots de grafeno o los quantum dots de carbono, que serían multicapas. Estos son fluorescentes, lo mismo que los semiconductores inorgánicos, son fluorescentes, pero es que estos que son todavía más recientes y más desconocidos, nosotros vamos a leer nuestra primera tesis sobre carbon nanodots en un par de meses, ya está terminada. Estos son estructuras, fijaos que el nombre dot suele como punto, la traducción sería puntos cuánticos de grafeno o puntos cuánticos de carbono, son muy pequeños, todos son fluorescentes, todos son fluorescentes. Esta fluorescencia, por ejemplo, no la tiene el grafeno no es fluorescente, pero cuando lo haces pequeño, aparece el efecto cuántico de confinamiento, y al aparecer ese efecto cuántico de confinamiento aparecen nuevos niveles de energía y aparece el fenómeno de la fluorescencia. Luego, per se, este tipo de estructuras son importantes, y entonces, bueno, se pueden modificar químicamente, se puede hacer muchas cosas. Estos son carbon nanodots, a diferencia de estos no aparece la palabra cuanto, y es porque son estructuras amorfas, todavía su composición no es muy bien conocida, aunque hay ideas de que pueden ser especies poliméricas con muchos grupos funcionales, pero son también fluorescentes, pero les falta el confinamiento cuántico. Bueno, pues yo creo que esto hay que ponerlo ya. Los nanotubos de carbono fueron descubiertos por Iijima, tanto los de pared sencilla como los de pared múltiple tienen tendencia a agregar, naturalmente. ¿Por qué no recibió el premio Nobel? Sería objeto de debate. Yo tengo claro que no merecía el premio Nobel. Le conozco personalmente a Iijima también, pero creo que hay razones para que no lo recibiese. Mientras que Geim y Novoselov, en su famoso experimento de viernes, que seguramente han oído hablar, cogiendo papel celo y grafito, pues iban esfoliando hasta que llegaron tuvieron suerte, no llegaron a la monocapa, pero llegaron a sistemas con más de una capa, pero distorsionadas, y entonces se comportaban físicamente como si fuesen capas aisladas. Pero bueno, no les quita a nadie mérito. Entonces el carbono empieza a ser una especie ya con cero dimensional, monodimensional, bidimensional, tridimensional, empiezan a aparecer muchas especies de carbono. Entonces lo que yo pregunto ahora es si estos son alótropos o si son otras formas de carbono. Entonces, ¿cuántos alótropos de carbono hay? Y de esto, cuando se me ha ocurrido preguntarlo a alguien de la IUPAC, pues lo que me han dicho es que hay que crear una comisión para discutirlo, porque algunos autores ya hablan de más de 200 y pico alótropos de carbono. Pero yo, por extensión, diría que en principio podría haber infinitos alótropos de carbono. Un alótropo es la forma en que se presenta un elemento químico. Entonces, ¿el C60 y el C70 son iguales? Pues es evidente que en muchas cosas no, en otras sí. Bueno, eso es motivo de discusión. Bueno, para terminar, esto es lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, por presentarnos un poco. Utilizamos fullereno con propiedades aceptoras de electrones, y entonces imitamos el proceso de la fotosíntesis. Si queremos hacer células fotovoltaicas y hace
más de 2 décadas que participamos en proyectos fotovoltaicos, participó el grupo en el primer proyecto europeo dedicado a células orgánicas. De hecho, el proyecto se titulaba Plastic Solar Cells, y desde entonces hemos tenido siempre proyectos sobre células fotovoltaicas. En nanociencia también hemos depositado fullerenos sobre superficies metálicas en el Instituto INDEA Nanociencia. Hemos utilizado fullerenos para lo que se llamaría una electrónica orgánica. En este caso se ven los fullerenos y entonces con la punta del STM se puede tocar, se hace el fishing, la pesca, y entonces se puede medir la conductancia a través de una única molécula. La conductancia a través de una única molécula. Bueno, hemos abordado por primera vez de forma pionera, nadie ha utilizado catálisis asimétrica hasta que lo hicimos nosotros, y esto nos permite llegar a fullerenos enantioméricamente puros, es decir, controlamos la quiralidad a voluntad. Esto es un ejercicio mucho más fundamental. Hemos aplicado en aplicaciones biomédicas, pues esto, el paper que publicamos en la revista Nature Chemistry hace algo más de 2 años, pues bueno, no es muy común, pero salimos en el telediario de La Sexta, por ejemplo, y en la prensa había un embargo y había casi como 50 medios diferentes pendientes de esto. ¿Por qué? Pues porque esta molécula inhibe la infección del virus del ébola, es la molécula más eficaz que se conoce a concentraciones subnanomolares. Ahora hemos mejorado y hemos conseguido moléculas que inhiben la infección por virus del ébola, y también ya puedo adelantar, aunque no hemos publicado nada, el Zika, a concentraciones subpicomolares, lo cual es extraordinario para evitar problemas secundarios, ¿no? Hemos utilizado la estructura convexa del fullereno para interaccionar con otras moléculas en lo que llamamos una química supramolecular cóncavo-convexo, y también para organizar materiales en 3 dimensiones. Estas son algunas de las cosas que hemos desarrollado en nuestro grupo, en la Universidad Complutense y ahora también en el Instituto INDEA Nanociencia. Bueno, esto nos permitió tener este proyecto europeo, que es un proyecto de mucho dinero, y contratar a mucha gente. Hemos editado libros también en Wiley, aquí hay unos cuantos libros que son editados, y ya voy a terminar en estos últimos minutos simplemente con algunos recuerdos de Harry Kroto. Una de las cosas que profesionalmente más me han satisfecho en mi vida ha sido que Harry Kroto, cuando volvió en 2015 volvió en el año 2015 a Inglaterra, volvía a morir realmente, porque tenía la enfermedad del ELA, la misma que Stephen Hawking. Y entonces organizó la Real Sociedad y también la Real Sociedad de Química, lo organizaron las dos, la Real Sociedad de Química y la Royal Society, en Londres. Organizaron este evento en donde había solamente 8 o 10 invitados personales de Harry Kroto, y yo fui uno de ellos, con lo cual es una de las satisfacciones que tengo. De hecho, cuando Harry Kroto, en el EUCHEMS que hubo en Sevilla en 2016, era uno de los invitados plenarios para ir a dar una conferencia. Él murió murió el último día de abril, o el 1 de mayo, ahora aparecerá ahí, y entonces pues él ya no podía ir, desgraciadamente, y recibí la invitación para ser yo quien le sustituyese, con lo cual pasé un mes de agosto horroroso, porque yo quería hablar de la ciencia que nosotros habíamos hecho, pero Harry Kroto tenía que estar presente en todo lo que estábamos haciendo. Me costó mucho llegar a una presentación larga que me resultase adecuada, pero finalmente se consiguió. Esto fue en honor a Harry Kroto, y tengo que decir también que Wiley le dio mucha difusión, sacó, por ejemplo, trabajos en abierto, seleccionaron 43 artículos, muchos de estos fueron nuestros, y de hecho de estas portadas que se ven aquí, estas 3 que fueron de las 7 portadas, estas 3 son nuestras también del grupo, con lo cual tuvimos una buena difusión. Esta es una fotografía con Harry Kroto, con mi amigo Mauricio Prato también, en mayo del 96, en Israel, en las ruinas de Masada. Esto fue en mayo. Este año le dieron el premio Nobel en octubre, todavía no era premio Nobel, pero él ya nos había visitado en la Complutense años antes, o sea, ya aquí teníamos una amistad de varios años. Entonces, bueno, ahí se ve un Kroto jovial, un Nazario mucho más fuerte que ahora, porque aquí eran 40 años, claro. También le hicimos honoris causa en la Universidad Complutense,
fue un día magnífico este. Y ahora, ¿quién fue Harry Kroto? Pues bueno, se podría decir muchas cosas de él, un pensador. Bueno, aquí se le ve, creó una fundación dedicada fundamentalmente a los niños, hacía sus pinitos con la guitarra y cantando, aquí como una especie de mago, ¿no? Era un señor muy singular, era un científico, desde luego, pero muy buen científico, ¿eh? Era un genio, y aquí por eso pues, recibió el premio Nobel. Un hombre brillante que permitió que muchos otros nos lo pasásemos muy bien jugando con una molécula muy singular, que es la molécula son los fullerenos en general. Este es Harry con su mujer Margaret, quien estuvo precisamente en Sevilla, en esa conferencia en la que Kroto ya no estaba, ¿no? Y este fue el día 2 de mayo de 2016, este fue un artículo en memoria de Harry Kroto, que tuve el honor de escribir. De hecho, voy a confesar algo, cuando yo vine de Londres, de esa reunión, hablé con su mujer y le pregunté si habría ocasión de que Harry viniese otra vez a Madrid en algún momento, y me dijo que no creía que pudiese llegar. O sea, que ya realmente cuando él ya estaba en Londres, para coger un vaso o algo, tenía que utilizar las dos manos, y de esta forma era tremendo cómo se había deteriorado en muy poquito tiempo, ¿no? Y entonces él no pudo venir. Yo hablé con una periodista que conocía del País de muchos años antes, he publicado bastantes artículos en el País, y me dijo, oye, ¿por qué no escribes una necrológica? Algo que yo hice y me guardé, me dice, ¿me darás la necrológica? Yo dije, ni hablar. Hasta que Harry no fallezca, la necrológica no la verá nadie. Y así fue. ¿Por qué entonces la escribí? Porque conseguimos algo muy singular, y es que este periódico fue el primero que publicó el fallecimiento de Harry Kroto en todo el mundo. De hecho, la periodista me llamó porque esto fue un viernes por la tarde, el sábado por la mañana me desperté, era Semana Santa, ese fin de semana, y entonces justamente tenía un email de su mujer, de Margaret, diciéndome, Nazario, Kroto passed away. Kroto había fallecido, y en ese momento es cuando yo hablé con la periodista y le dije, ahora ya sí puedes tener el obituario. Un obituario que quise escribir pues con mucho detenimiento, y por eso lo escribí antes. Y entonces, bueno, pues de hecho la periodista me llamó y me dijo, oye, ¿es seguro que ha fallecido? Porque es que en la universidad, en el domingo, nadie ha puesto nada, ni nadie, ni ningún colega, nadie sabe nada. Y yo le dije, hombre, salvo que sea una broma de mal gusto, desde luego, pero sería una broma que le ha gastado su mujer, no parece que sea probable. Y efectivamente, esto fue el lunes, pues el miércoles creo que el New York Times daba la noticia. Entonces, bueno, ¿qué se puede decir de Kroto? Pues que fue un adelantado a su tiempo y dejó mensajes muy claros, y él decía cosas ya como que sin educación científica no iremos más allá del siglo XXI. Decía muchas cosas también, y aquí se puede encontrar esta información incluso en la página web, de cuáles son las creencias. Esta es la última diapositiva. Pues le gustaba el cine, el teatro, la música, publicaba su propio trabajo artístico, y era un devoto ateo. Bueno, tenía muchos pensamientos, pero realmente ejerció de ateo, porque, bueno, era un hombre comprometido, digo que creó esta fundación fundamentalmente para críos, para niños pequeños de apoyo, apoyó a Amnistía Internacional, y se refería, bueno, estaba en contra del dogma religioso, y, por ejemplo, decía cosas como esta, ¿no? Que los científicos tenían la responsabilidad para trabajar en beneficio de todas las especies. Lo digo porque ahora es cuando parece que nos preocupamos algo más de los animales, después de ver las barbaridades que el ser humano es capaz de hacer con sus colegas seres vivos del planeta, ¿no?
Por ejemplo, en 2010, junto con otras 54 figuras públicas, firmó la carta que publicó The Guardian en el Reino Unido para la oposición de la visita de Estado que el Papa Benedicto VI iba a hacer allí. En realidad es porque él pensaba que todo lo que era dogma, esto se puede resumir en esta última parte. Él, por ejemplo, criticó a este señor quien, bueno, este era un firme defensor de los animales, pero a la vez enseñaba la evolución mediante teorías también creacionistas. Entonces todo lo que era dogma, él iba contra ello porque era realmente la ciencia la ponía como por delante de muchas cosas. Pero una de las frases favoritas de Croto, que la tomó, la dijo Albert Einstein, era esta: creo en el Dios de Spinoza. Spinoza era un filósofo del siglo XVII, creo que era muy de principio, 1600 y muy poquito, quien decía, quien se revela a sí mismo, quien se manifiesta en la armonía que existe, ¿no? En la armonía ordenada que existe, pero no en ese Dios que se preocupa él mismo del destino y de las acciones de los seres humanos. Es decir, ese Dios vigilante, gran hermano, dogmático, que nos dice lo que tenemos que hacer. El Dios de Spinoza es el Dios, digamos, universal, ¿no? Que el de las leyes de la naturaleza. Es una forma de verlo distinta. Y este era en realidad Croto. Solamente una última cosa, bueno, agradecerle a él. Mi carrera científica ha estado muy influida por este hombre. Y para terminar, solo decir esta presentación del sello, que es que estamos en el 150 aniversario de la tabla periódica. Mendeleev es otro señor singular que merece la pena ser conocido, una vida también muy tumultuosa, muy ajetreada. Y estos son los tres elementos químicos descubiertos en España, descubiertos por españoles, perdón. En España solo se descubrió el wolframio, tungsteno para los anglosajones, y luego, pues bueno, fue descubierto por Juan José Fastó de Lújar, pero incluso así, de forma controvertida, los anglosajones no lo tienen tan claro. Y luego, pues otros dos, Andrés Manuel del Río, el del vanadio, y Antonio de Ulloa, un ser también muy singular, que descubrió el platino. Pero bueno, pues los mexicanos hasta tienen un sello de él como mexicano. O sea, que era España y que no, claro, esto era de las colonias, pero ahí está en el medio, ¿no? Y además con controversia también porque pensaban que había sido descubierto por otros señores, en fin. Pero nosotros como españoles decimos que estos tres elementos químicos fueron descubiertos por colegas. Pues muchas gracias.